habido banda. Vamos a estar viendo este tema de la tabla periódica y espero que lo tengan muy en mente porque es muy importante y a la vez muy simple. Y vamos a comenzar con un poco de historia de la tabla periódica. Y bueno, ustedes saben que el hombre siempre ha estado ahí con la curiosidad de las sustancias, los químicos, las reacciones, convertir sobre todo cosas que no nos interesan como plomo, etcétera, en oro. Y, y lo que quiero decir es que antes, más que todo esto, no era química, sino alquimia. Viene siendo un conjunto de estudios, creencias esotéricas, religiones, etcétera, un conjunto ahí de magia, etcétera, había de todo. Entonces la alquimia es el primero. De hecho, estos símbolos que ven aquí rojos, los que están aquí, son los que se conocían con anterioridad, son muy conocidos. De hecho, hay unos que, bueno, no los tengo aquí en la mano, pero hay unos que probablemente conozcan, son como así los elementos, el carbón, cada uno tenía su especie de elemento raro, ¿no? En la alquimia. Y de hecho de ahí mismo viene la idea de nombrarlos por sus letras. Pero bueno, eso es la alquimia. Eso es antes de que la alquimia se convirtiera en formalmente el estudio de las sustancias como química. Esto de la química viene con esta persona de acá, Lavoisier. De hecho, es muy famoso, espero que lo conozcan. Es el padre fundador de la química. Y bueno, él fue la primera persona en publicar un libro de química. Y no solo eso, también publicó un listado de elementos en 1789. Para ubicarlos un poco, era Francia en épocas de revolución. Entonces pueden ver que ya estaba un poco relativamente avanzada la sociedad como para no tener el concepto de química. Decía, antes de todo eso era como un concepto mágico. De hecho, estoy seguro que me hubiera encantado vivir ahí porque nada se conocía, todo era nuevo, se descubría, etc. Ahí el que sabía química no la publicaba, solamente la hacía, es decir, las personas sabían hacer pólvora y no tenían entendimiento de cómo era la combustión, etc. Y lo hacían y lo hacían y era como una receta, cada quien le metía más, le metía menos, era todo un desmadre por ahí. Pero bueno, eso ya es de historia. Y lo que hizo Lavoisier, que todo, descubrió estos elementos de acá y también publicó estos que están aquí con la ayuda de otros científicos. Los rojos que están viendo marcados son los que están en la antigüedad. Ya al tiempo de Lavoisier pues, se conocían solo estos. Son relativamente pocos. De hecho, creo que sumaban un total de 58 elementos, total de conocidos. Y bueno, de hecho el nombre también hidrógeno, porque hidrógeno es que forma agua. Porque él hizo de hecho lo al revés, dijo, si descompongo el agua me va a dar hidrógeno y oxígeno y va a nombrar el hidrógeno como hidrógeno, formador de agua. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, les quito de acá. Bueno, eso sí, como que la alquimia ya se fue, lo quitamos. Ya es todo un concepto de química. Ya es una ciencia establecida. Todos ya empiezan a estudiar la química en las universidades, etcétera. Y llega este pequeño ruso de acá, muy famoso, porque pues, él fue el que nos dio la tabla así como la vemos. Es decir, probablemente no se les ocurra, pero a mucha gente se les empezó a ocurrir ordenar la tabla. Por ejemplo, hay un alemán que dijo, a mí se me hace raro que estos de aquí, disculpen, por ejemplo, él denominó esto triadas. Este de acá, este de acá, creo que el cloro, bromo, este de acá, dijo, todos estos se comportan relativamente parecidos, qué pedo. Se preocupaba, bueno, no se preocupaba, de hecho probablemente se emocionaba y decía, este de acá, estos de acá también, y estos de acá también. Y decía, oye, estos tres de acá, tres de acá, tres de acá, tres de acá, todos tienen comportamientos. Entonces él dijo, pues vamos a ordenarlos en triadas. Entonces, esos que están de ahí, dijo, voy a hacer una tabla media rústica. Por ejemplo, aquí está el 1, 2, 3, 4. Lo forman en grupos. Pero obviamente pueden ver que
le faltaba un buen a nuestro compadre, todo esto estaba afuera. Y bueno, yo lo entiendo muy bien porque pues obviamente no tienen los aparatos necesarios para descubrirlos. Pero fue uno de los primeros comienzos en ordenar la tabla, porque imagínense tener tantos elementos y no saber ni cómo se comportan. O sea, saben cómo se comportan, pero no sabes cómo ordenarlos. O sea, sí es muy bueno. De hecho, también otro, lo más lógico era, vamos a ordenarlos por peso molecular. Entonces uno dijo, no, uno, dos, tres, pero también vio que no, o sea, el hidrógeno no se comportaba como el helio y el litio con el berilio, veían que no había, o sea, ellos no vieron correlación con el peso, es decir, no había correlación. Y pues se sorprendieron. Pero lo interesante es que nuestro amigo Mendeleev, él sí vio un concepto interesante. Es decir, o sea, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, tenemos estos grupos. Y lo que pasó es que Mendeleev dijo, acá si los ordenamos en esta forma, yo veo que cada 7 elementos, digo, cada 7 sí, elementos como que o sea, tienen algo en común. Por ejemplo, si acomodamos estos acá, estos reaccionan muy rápido con el agua, de hecho son los alcalinos. Estos de acá reaccionan con el agua, pero no tan fuerte. Lo decía, estos no reaccionan casi nada, de hecho son gases por acá. Y bueno, aquí también veo todo este bloque y dice, acá estos también se comportan de otra manera diferente. La desgracia es que él no tenía esta de acá. Su único error fue, de hecho no fue un error, es muy entendible. Estos de acá, pues no, lo que tienen en común es que no reaccionan para nada y ese es el problema. Antes no conocían mucho, entonces simplemente si no reaccionaba no era un elemento. Entonces estos de acá no los tenía mi querido Mendeleev. Por eso es la única falla que tenía. No era cada 7, era cada 8. Llegó creo que un americano a poner este nuevo. Que dije, ay cabrón, nos falta uno aquí. Pero bueno, eso ya es para la siguiente. ¿Qué más les puedo decir? Ok. Entonces ya publicó su tabla. De hecho, creo que otro alemán, Lothar Meyer o algo así, también publicó la suya. Y bueno, hubo una disputa ahí de que quién lo había publicado primero y de quién era el trabajo original, etc. Pero ganó Mendeleev. Espero que sí sea el verdadero. Y si no, igual sabemos que es muy, muy importante lo que hizo. Porque él inició el concepto de periodicidad. El que está acá, periodicidad. Muy importante, de hecho por eso se llama periódica, porque es una tabla periódica. Vaya, válgame la redundancia, es 1, 2. Entonces acá hay un periodo que de hecho es de 8, cada 8 se repite. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí llegas a un mismo familia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y llegas a otra familia. Otros 8 llegas a otra familia. Otros 8. Todos estos son muy, muy iguales. Entonces imagínate cada 8 estar viendo lo mismo. Entonces continuamos y bueno, había muchos aspectos. Por ejemplo, gracias a él pudimos ver muchos nuevos, por ejemplo, el telerio. Se fue descubierto con la tabla de Mendeleev, entre otros conceptos. Por ejemplo, digamos, faltaba aquí un hueco y con la tabla de Mendeleev dijeron, hey, de aquí a acá nos faltan 2 elementos. Entonces ya se imagina toda la gente en chinga buscando estos 2 elementos. Y de hecho es bueno porque llenaron la tabla. Probablemente la llenaron, fue uno de los avances más rápidos y grandes de la química. Y bueno, ya eso es todo. ¿Qué más les puedo decir de historia? Bueno, luego ya empezó lo de las fisiones y la química, físico-química, química, etcétera, donde ya estuvieron viendo la radiación también. Toda esta familia que está aquí, esta que está aquí, radioactiva. Pero bueno, entonces ahí estuvieron viendo ya con más avances, con más tecnología, era más fácil hacer experimentos, más fácil separar o crear sustancias, bueno, no crear, pero sintetizar sustancias. Y bueno, importante destacar estos metales de aquí. Mucha gente me dice, ¿por qué lo sacan? Y no es que los saquen, la verdad es porque es muy cómodo. O sea, ya teníamos la tabla así. Entonces imagínense, la verdad deberían de estar así. No sé si lo noten. Pero todos estos que están aquí son los que están aquí arriba.
Aquí está. Entonces, todo lo que acabo de subrayar aquí es este pequeño de acá. De hecho, discúlpenme. Esto también se incluye. Y bueno, más que todo lo que les quería decir. Esto luego lo vemos en un siguiente video. Pero eso fue un poco de la historia de la tabla.